Hola a todos, en esta presentación lo que voy a hacer es una breve introducción a la fluorescencia molecular y a continuación voy a presentar el trabajo práctico número 3 correspondiente a este tema. ¿Qué es la fluorescencia? La fluorescencia es un fenómeno que presentan algunas moléculas denominadas fluoróforos, que consiste en que cuando una molécula no está recibiendo energía, se encuentra en su estado basal. Sin embargo, cuando uno la somete a una fuente de energía lumínica, por ejemplo, que puede ser dentro del rango del UV o en el rango del visible, esa molécula absorbe parte de esa energía y en esa absorción se excita, y en la desexcitación de esos electrones hacia su estado fundamental, hacia su estado basal, lo que se produce es la emisión de fotones de luz de una menor cantidad de energía que la energía absorbida originalmente. Una vez que cesa esa fuente lumínica, la molécula vuelve a su estado basal, permanece en su estado basal sin la emisión de luz. Esto último es lo que la diferencia de los procesos de fosforescencia, donde una vez interrumpida la fuente de luz, la molécula puede continuar emitiendo fotones de luz. Ahora lo que vamos a ver es una versión menos simplificada de ese primer gráfico, y lo vamos a hacer a través del análisis del diagrama de Jablonski. Este análisis que vamos a hacer es una versión bastante simplificada del diagrama, porque ya lo van a ver más en detalle en la parte teórica, pero la idea es que tengan las herramientas necesarias para poder comprender y aprovechar el trabajo práctico. En este gráfico, en este diagrama, lo que tenemos son tres estados energéticos. Un estado fundamental, un estado S0, un nivel S0, donde se encuentra el estado fundamental, que es donde se encuentran la mayoría de los electrones, un nivel S2 y un nivel S1, ambos son niveles de energía que corresponden a estados excitados. Cuando una molécula es sometida a una fuente de energía, se puede producir la absorción de esa energía. Vamos a suponer siempre que estamos dentro del UV visible. Cuando ustedes vieron la absorbancia molecular, lo que vieron es que cuando una molécula absorbe esa energía, para una medida de absorción, lo que se produce es la absorción de energía y no hay emisión de luz. ¿Por qué? Porque la desexcitación de esa molécula se produce a través de procesos no radiantes. En este caso, una vez absorbida la energía, parte de la energía se va a ir perdiendo a través de relajaciones vibracionales, pero otra parte va a liberarse, o sea, la desexcitación de la molécula se va a producir a través de la emisión de fotones de luz. Cuando ocurre la fluorescencia en una solución, siempre se involucra la transición desde un nivel vibracional más bajo desde un estado electrónico excitado, ¿sí? Fíjense que las flechas siempre parten del nivel más bajo de este caso, del nivel S1, no parten de niveles vibracionales intermedios. ¿Por qué? Porque estas relajaciones vibracionales son muy rápidas, entonces siempre van a tomar la pérdida de energía, va a tomar ese camino. Pero una vez llegado a este nivel más bajo, se puede producir la pérdida de la energía, la desexcitación de la molécula, tanto a través de procesos no radiantes como a través de la emisión de luz por parte de la molécula. Ahora bien, una de las cosas que pueden observar en el gráfico es que no todas las flechitas llegan siempre al estado fundamental o a uno de los niveles vibracionales intermedios, sino que pueden llegar a cualquiera de los estados vibracionales, tanto el estado fundamental como los niveles superiores.
Esto trae como consecuencia que, en solución, uno va a tener siempre bandas de emisión de luz por parte de la molécula. No va a tener una línea de emisión, ya que cada una de estas transiciones, cada una de estas pérdidas de energía, desexcitaciones, corresponden a una longitud de onda levemente diferente. Entonces, por eso es que se generan estas bandas. ¿Sí? Y por último, un último camino que puede tomar la energía para la desexcitación de la molécula es un cruce entre sistemas, que esto involucra un cambio de spin del electrón, por eso es menos probable, y en este caso nuevamente hay pérdida de energía, y cuando esto ocurre se puede producir la fosforescencia, ¿sí? Que nuevamente, una vez que el electrón pasó a este nivel, a este triplete, lo que pueden producirse son reacciones vibracionales, se puede desexcitar por procesos no radiantes y también se puede relajar por fosforescencia. Para que tengan una idea de cómo son las velocidades, más o menos, cuando hablamos de procesos más lentos o más rápidos, las velocidades de absorción son de 10 a la menos 14 a 10 a la menos 15 segundos. La fluorescencia se da entre los 10 a la menos 5 y 10 a la menos 10 segundos. Y la fosforescencia se produce entre los 10 a la menos 4 y 10 o más segundos. Y una cosa que es muy importante que sepan es que el camino más propicio hacia el estado fundamental es aquel que reduce al mínimo el tiempo de vida del estado excitado, ¿sí? Y con esto es que tiene que ver que solamente pocas moléculas presentan fluorescencia, porque en general el resto de las moléculas se desexcitan más rápidamente a través de procesos no radiantes que a través de la emisión de un fotón de luz. Por último, una de las cosas que es interesante de analizar de este gráfico, como pueden ver, cuando se produce la absorción, siempre requiere más energía que la energía que se emite por fluorescencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la absorción va a ser siempre a longitudes de onda más cortas, es decir, más energéticas, y la emisión va a ser a longitudes de onda más largas, es decir, de menor cantidad de energía. Esto trae como consecuencia un fenómeno que se llama desplazamiento o corrimiento de Stokes, que lo que muestra es precisamente que siempre la excitación va a ser con una cantidad de energía mayor que la emisión. Bueno, ¿cuáles son algunos de los factores que afectan a la fluorescencia? Algunos de ellos son el rendimiento cuántico, la estructura de la molécula, incluyendo el efecto de la rigidez estructural, la temperatura del solvente, el pH de la solución y la concentración del analito. El rendimiento cuántico es un parámetro que varía entre 0 y 1 y es la relación entre la cantidad de moléculas que emiten luz y el número total de moléculas que se encuentran excitadas. Y este parámetro, el rendimiento cuántico, depende tanto de la estructura molecular como del entorno en el que se encuentra la molécula. Y si uno quisiera formalizar esta relación, lo que se puede expresar es esta acá, que es una constante de velocidad relativa de fluorescencia, sobre la constante de velocidad relativa de cada uno de estos procesos, que serían la fluorescencia, porque son todos los procesos que ocurren, fluorescencia, el cruce de sistemas, la conversión externa, la conversión interna, la predisociación y la disociación. Estos dos últimos procesos no los nombré, pero tienen que ver con fenómenos que se dan cuando se excita las moléculas con elevadísimas cantidades de energía, y tanto es así, tanta es la energía que reciben, que
pueden producir la ruptura de la molécula o estados intermedios que pueden llevar a la disociación de esa molécula, a la ruptura de la molécula. Algunas de las estructuras químicas que favorecen a la fluorescencia son, por ejemplo, la presencia de anillos aromáticos, que para aquellos que no hayan todavía cursado química orgánica, en el caso de, este es un anillo aromático, es una molécula de benceno, que es el anillo aromático por excelencia, donde cada una de estas aristas representa una molécula de carbono. Cada una de estas líneas es un enlace simple y cuando hay dos líneas es un enlace doble. Cuando aparecen estas moléculas, cuando están estas estructuras dentro de las moléculas, es más probable que la molécula tenga presente fluorescencia y además cuantos más anillos aromáticos tenga, es más probable también que tenga un mayor rendimiento cuántico. Otra de las características en las estructuras de las moléculas que favorecen la fluorescencia es la presencia de dobles enlaces altamente conjugados. ¿Qué son los enlaces altamente conjugados? Son moléculas que tienen siempre un esqueleto de carbono donde se intercalan enlaces dobles y simples. Más raramente se intercalan enlaces triples, por eso está puesto entre paréntesis. En general son enlaces dobles, ¿sí? Entonces, cuanto más dobles enlaces conjugados haya, mayor también será la probabilidad de que haya fluorescencia y que aumente el rendimiento cuántico de la molécula. Y por último, uno de las estructuras que favorecen la fluorescencia es la presencia de rigidez estructural. Si comparamos estas dos moléculas, en el caso del bifenilo, esta es una unión simple, con lo cual cada uno de estos anillos aromáticos pueden girar a través de, utilizando este enlace como eje. O sea, pueden girar libremente, pueden rotar libremente. En cambio, en el caso del fluoreno, la presencia de este enlace en el medio, lo que le confiere a la molécula es una mucho mayor rigidez porque ya no pueden rotar estos dos bencenos utilizando ese enlace como eje. Lo que se observa en la práctica es que el fluoreno tiene un rendimiento cuántico mucho mayor que el bifenilo. En cuanto a la temperatura y al solvente, lo que se observa es que cuando hay una mayor temperatura en el entorno, hay una mayor probabilidad de desactivación por procesos no radiantes, es decir, por conversión externa. Y esto tiene que ver con que a mayor temperatura, recuerden que la temperatura es una manifestación de la energía cinética de las moléculas. Entonces, cuanto mayor energía cinética hay en las moléculas, mayor también serán los choques que se producen entre las moléculas del fluoróforo y el solvente, por ejemplo. Y en cada uno de esos choques se puede producir la desactivación por procesos no radiantes. Otro de los factores es la disminución de la viscosidad por una situación similar al aumento de la temperatura. Cuanto menor es la viscosidad, mayor es la probabilidad de que haya choques entre el fluoróforo y moléculas y otras moléculas y se produzca esta desactivación por procesos no radiantes. En cuanto al solvente, lo que se observó es que cuando el solvente tiene en su estructura átomos pesados, disminuye mucho también la fluorescencia. Y lo que ocurre es que la presencia de estos átomos pesados lo que favorece es la formación de triplete, es decir, del cambio del spin del electrón excitado, por lo tanto se favorece la fosforescencia, reduciéndose así la fluorescencia. El pH también es un factor que puede influir mucho en el rendimiento cuántico de la molécula.
¿Por qué? Porque cambios en el pH pueden generar cambios en la estructura. Lo que observan aquí es la molécula de riboflavina, que es la molécula que vamos a determinar en el trabajo práctico. En el trabajo práctico se va a hacer la determinación de riboflavina en leche fluida. Y lo que se puede ver es que la riboflavina tiene 3 estados posibles de protonación. Una forma catiónica, que esta se da a pHs bastante ácidos, alrededor de 1. Una forma neutra, que se da entre pHs 2, 3 y pHs aproximadamente de 7. Y una forma aniónica que se da por encima de 7, 8. Cuando se observa cómo es la fluorescencia de estas 3 especies, lo que se observa es que la especie catiónica no presenta fluorescencia, la forma neutra presenta fluorescencia y la forma aniónica es débilmente fluorescente. Por lo tanto, cuando se haga la determinación de riboflavina, lo que se va a buscar es tener esta forma neutra de la riboflavina para hacer su cuantificación. Otro de los parámetros que es importante a la hora de cuantificar es considerar la concentración del analito. ¿Por qué? Porque más allá de determinadas concentraciones ya no se cumple la ley del Lambert-Beer y empiezan a producirse otro tipo de procesos no deseables cuando uno quiere cuantificar. La potencia fluorescente se puede definir como el rendimiento cuántico multiplicado por una constante K por la potencia incidente menos la potencia no absorbida por las moléculas de fluoróforo. Este término del rendimiento cuántico de la constante, esta constante K se puede reescribir como una K' por la potencia incidente menos la potencia no absorbida de luz. Esto también es posible escribirlo como la potencia fluorescente por una K' por la potencia incidente multiplicado por 1 menos 10 a la menos epsilon por B por C. Lo que se observó es que la linealidad de la potencia fluorescente, la relación entre la potencia fluorescente y la concentración se mantiene en un rango lineal, mientras este término E por epsilon por B por C se mantiene menor que 0,05. ¿Qué pasa si uno pasa por encima de este 0,05? Empiezan a producirse dos tipos de procesos. Uno de ellos es la autoabsorción, que es un proceso que se da, un fenómeno que se da cuando la longitud de onda de emisión de las moléculas se superpone con un pico de absorción de esas mismas moléculas de fluoróforo. Entonces, lo que ocurre es que la fluorescencia disminuye a medida que el haz va atravesando la solución. ¿Por qué? Porque un fotón que es emitido por parte de una molécula, en lugar de llegar al detector, lo que va a hacer es ser captado por otra molécula para excitarse y volver a emitir un fotón, pero esta vez de menor energía. ¿Sí? Entonces, en eso consiste el fenómeno de autoabsorción. Y el fenómeno de autoatenuación se produce cuando moléculas excitadas chocan entre sí, de manera que se produce la desexcitación por procesos no radiantes, con lo cual hay una disminución de la fluorescencia producto de esta mayor concentración de moléculas. Y finalmente, un proceso que se puede producir es el quenching, también llamado supresión o amortiguamiento de la fluorescencia. Brevemente, lo que ocurre cuando se produce la supresión o el quenching es que la especie excitada del fluoróforo
excitado choca con un supresor Q y en ese choque le transfiere energía no radiante. El supresor Q se desactiva luego por procesos no radiantes, o sea, la molécula, el fluoróforo ya se desexcitó en el choque porque le transfirió la energía y el supresor se desactiva por procesos no radiantes. Por eso es que se los denomina supresores o amortiguadores de la fluorescencia. Y un ejemplo de supresor es el oxígeno molecular por sus características paramagnéticas. Entonces, una cosa que es importante es que cuando uno está haciendo medidas fluorimétricas no haya oxígeno molecular en el medio o poder minimizar la concentración de oxígeno molecular en el medio. Bien, lo que vamos a ver ahora es un diagrama de un fluorómetro, un diagrama de caja de un fluorómetro. Para empezar, lo que tenemos es una fuente de luz que va a producir luz en muchas longitudes de onda. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es un monocromador de excitación, ¿sí? Esta fuente de luz puede ser, por ejemplo, una fuente de luz de xenón, y una lámpara de xenón, perdón, y lo que vamos a necesitar entonces es un monocromador de excitación. ¿Para qué? Para que llegue una única longitud de onda hasta la muestra, que será la longitud de onda que elijamos para excitar al fluoróforo. Una vez que logramos llegar con una única longitud de onda, lo que necesitamos ahora es detectar la señal de la luz que esté emitiendo. Pero lo que ocurre es que, como ya vimos, cuando se produce la desexcitación no se emite luz en una única longitud de onda, sino que puede ser en una banda, en un rango de longitudes de onda. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es un monocromador de emisión. ¿Para qué? Para filtrar la luz que está llegando de muchas longitudes de onda hasta este monocromador y que deje pasar una única longitud de onda hasta el detector. ¿Sí? Esta disposición, fíjense que es muy importante que los monocromadores de excitación, la muestra y el monocromador de emisión están formando un ángulo de 90 grados. ¿Y eso para qué es? Es para minimizar que pueda entrar hasta el detector luz proveniente del monocromador de excitación. ¿Sí? Y en este esquemita lo que pueden ver, no vamos a entrar en detalle en qué es cada uno de los términos porque no viene al caso, pero sí me interesaba que pudieran ver que además de, más allá de la simplificación de este diagrama, pero que existen también en el caso de los fluorómetros unas rendijas de excitación y de emisión. ¿Qué son estas rendijas? Son rendijas que uno puede regular con mayor o menor ancho. ¿Para qué? Para aumentar o disminuir la cantidad de luz que está llegando hasta la muestra y aumentar o disminuir la cantidad de luz que va a llegar luego al detector. Una cosa que quizás no nombré, pero que es muy importante que sepan, es que en el caso de la fluorescencia no se trabaja con absorbancia, sino que lo que se trabaja, o sea, las medidas que se obtienen son de intensidades relativas. Y acá lo que quería que vieran es una cubeta. Esta cubeta, como pueden ver, tiene dos caras que son transparentes y dos caras que son opacas. Esta es una cubeta que en realidad se usa para espectrofotometría, por lo tanto, uno no podría nunca utilizar este tipo de cubetas en una medida fluorométrica. ¿Por qué? Porque tiene dos caras opacas. Entonces, en su lugar, lo que se hace, o lo que se necesita, es una cubeta que es, como pueden ver, tiene las cuatro caras transparentes y entonces lo que va a hacer es permitir el pasaje de luz
en todas las direcciones. Con estas cubetas hay que tener bastante cuidado porque la grasitud que tienen las manos puede quedar adherida en la cubeta y la materia orgánica presenta fluorescencia. Entonces hay que manipularlas con mucho cuidado y eh, limpiarlas muy cuidadosamente cada vez que uno va a hacer una medida. Bien, lo que pueden ver acá son dos espectros, así como cuando hicieron el trabajo práctico de espectrofotometría UV visible, teníamos espectros de absorción. Acá lo que vamos a tener son espectros de excitación y de emisión. Un espectro de excitación se obtiene variando la longitud de onda de excitación, ¿sí? Y dejando fija una longitud de onda de emisión. Y en el caso de un espectro de emisión es lo contrario, se fija una longitud de onda de excitación y se varía solamente la longitud de onda de emisión. Lo que pueden ver es, cuando superponemos estos dos espectros, es que los picos de excitación se producen a longitudes de ondas mucho más bajas que la emisión. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente, que es lo que se denomina corrimiento de Stokes. En este trabajo práctico, tal como ya les adelanté, lo que vamos a hacer es la determinación de riboflavina, es decir, de la vitamina B2, en leche fresca. Algunas características de esta vitamina es que es una vitamina hidrosoluble, es decir, que la vamos a encontrar disuelta en el agua, pero que puede combinarse con algunos compuestos como ácido fosfórico, el ácido adenínico y con diversas proteínas. Es una vitamina que es fotosensible, por lo cual en todas las etapas del proceso de la preparación de muestra y hasta la medición de la vitamina, va a haber que tener cuidados de proteger a la vitamina de la luz. ¿Cómo se va a hacer esa protección? Cubriendo todo el material que se vaya empleando con papel de aluminio, tanto Erlenmeyer como matraces, como tubos que se van a utilizar para contener la muestra. Y además es una vitamina que participa en diversos equilibrios como ácido-base y equilibrios redox. Esto último es muy importante porque va a condicionar mucho algunas cuestiones de las condiciones de trabajo, digamos. Este es un esquema que muestra todas las estructuras posibles de la riboflavina de acuerdo a las variaciones en el pH y las variaciones en las condiciones de óxido de reducción. Como ya habíamos visto, a pH 1, o cercano a pH 1, predomina la forma catiónica. En pHs ácidos hasta prácticamente neutros predomina la forma neutra, y por encima de pH 7 predomina la forma aniónica. Esta forma aniónica, como pueden ver, puede estar en su forma oxidada o reducida, y esta forma, que en realidad no es un nivel intermedio, no llega a estar completamente reducida, sino que tiene un radical, es altamente reactiva, y una vez que reacciona se destruye la vitamina, y por eso es que a pHs por encima de 7 podemos perder vitaminas. Tenemos que tener siempre el cuidado de estar trabajando en pHs ácidos, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando con la forma neutra de la riboflavina, podemos tenerla en una forma oxidada, una forma que también es un radical, o una forma reducida, ¿sí? Vamos a quedarnos con estos dos extremos. Esta forma reducida no presenta fluorescencia, por lo tanto,
lo que vamos a tener que hacer es asegurarnos de que toda la riboflavina que tenemos en la muestra va a estar en condiciones, o en su forma oxidada, que es la forma que presenta el máximo rendimiento cuántico. ¿En qué consiste este trabajo práctico? Este práctico tiene tres partes. Por un lado está la preparación de la muestra, que incluye la extracción, la precipitación de interferentes, una etapa de agregado estándar y acidificación de la muestra y la oxidación. Una segunda parte que consiste en la realización de medidas fluorométricas, donde en primer lugar se va a determinar los efectos de excitación y emisión de la riboflavina y luego se va a cuantificar la muestra y por último el cálculo de los resultados. La preparación de la muestra, como van a ver, es bastante trabajosa y muy diferente al tipo de preparación de muestra que ustedes ya vieron en el primer trabajo práctico, donde lo que se buscaba era obtener analitos inorgánicos presentes en una matriz orgánica. En este caso, el analito, la riboflavina, es un compuesto orgánico y se encuentra dentro de una matriz orgánica. Por lo tanto, el tratamiento de muestra es tiene que ser bastante cuidadoso para no perder la riboflavina y de ninguna manera se puede utilizar alguno de los métodos que se utilizó en el primer trabajo práctico. Es decir, no se puede calcinar la muestra, no se puede hacer una digestión ácida, una oxidación ácida, perdón, en condiciones demasiado fuertes, porque también destruiríamos a la riboflavina, a nuestro analito. Entonces, partimos de una muestra de leche descremada, fluida. Lo que vamos a hacer entonces con esa muestra de leche descremada es medir aproximadamente 30 mililitros y pesarlos en una balanza analítica. Eso se va a colocar en un Erlenmeyer y se le va a agregar ácido clorhídrico y se lo va a dejar en un baño de agua hirviente con agitación periódica. Y esto se va a hacer para coagular las proteínas y favorecer la hidrolización de la riboflavina de esas proteínas a las que está adherido. Entonces, lo que vamos a tener luego de hacer este paso es un sistema con un suero donde va a estar la riboflavina y las proteínas coaguladas. Luego lo que se va a hacer es llevar la muestra a pH 6 y rápidamente llevar el pH a 4,5, y eso se hace porque con los cambios bruscos de pH lo que uno logra es que las proteínas pierdan su estructura cuaternaria. En este punto entonces lo que vamos a tener en un Erlenmeyer es el suero con proteínas coaguladas nuevamente, pero uno espera que haya algunas proteínas más que hayan precipitado, que hayan coagulado. Luego lo que van a hacer es enrasar este sistema de suero y proteínas a 100 mililitros y luego de haberlo enrasado, filtrar. Luego de hacer esta filtración, lo que van a tener entonces es una solución, lo que van a obtener es una solución de riboflavina con otros componentes diversos. A continuación, lo que van a hacer es tomar una alícuota de 50 mililitros, a la cual se le van a agregar algunas gotas de ácido clorhídrico. Lo que se está buscando con este procedimiento es que precipiten aquellas proteínas que no lo hayan hecho aún, y entonces lo que puede pasar que precipiten, como puede pasar que no. Como nosotros ya habíamos dejado el sistema en pH 4,5 y queremos mantenernos dentro de ese pH aproximado, lo que van a hacer entonces es contar la cantidad de gotas de ácido clorhídrico que se van agregando y luego van a agregar igual número de gotas de hidróxido de sodio de la misma concentración que el clorhídrico. Y lo que se busca con esto es de vuelta volver al pH de aproximadamente 4,5. Una vez hecho esto, se vuelve a enrasar la muestra a 100 mililitros y si es necesario, solo si es necesario, se vuelve a filtrar para
eliminar ese nuevo precipitado que se formó. Si no se formó ningún precipitado nuevo con el agregado de las gotas de ácido clorhídrico, no es necesario volver a filtrar. Entonces, en este momento, luego de enrasar y en el caso de ser necesario filtrar, uno ya puede estar está en condiciones de decir que tiene la muestra que consiste en la riboflavina y la matriz. A partir de esta muestra entonces es que se va a tomar dos alícuotas de 10 mililitros, una alícuota A y una alícuota B. En la alícuota A se le van a agregar 1 mililitro de agua destilada y en la alícuota B 1 mililitro de una solución estándar de riboflavina de concentración de 0,5 miligramos por ciento. Por lo tanto, como pueden ver, el tipo de metodología que se está utilizando para cuantificar es la de agregado estándar. Luego, lo que se va a hacer es agregar 1 mililitro de ácido acético glacial y a continuación, eso es para acondicionar el medio, y a continuación lo que van a hacer es agregar permanganato de potasio al 3%, unas 3 gotas, y esto se va a hacer para oxidar a la riboflavina, y asegurarnos de que toda la riboflavina está en su forma oxidada. Pero lo que hay que tener cuidado es que el permanganato de potasio, si se lo deja demasiado tiempo, puede oxidar a la riboflavina de manera permanente y destruyendo, en este caso, el anelito. Por lo tanto, no hay que dejarlo más allá de 2 minutos. Luego de este tiempo, lo que van a hacer es agregar algunas gotas de peróxido de hidrógeno al 3% hasta que puedan ver la decoloración del permanganato. Y luego de hacer este paso, lo que tienen que hacer es agitar muy vigorosamente. ¿Para qué? Para eliminar el exceso de el oxígeno que haya podido quedar en el medio. Una vez hechos todos estos pasos, nuevamente, todo esto tiene que haber sido hecho con el cuidado de que la muestra no reciba luz. Entonces, en este caso, ya en este paso, las muestras están listas para ser leídas, tanto la muestra como la muestra con el estándar. El segundo punto dijimos que era la realización de las medidas fluorométricas. Estas medidas se van a hacer sobre, no da lo mismo hacerlo sobre cualquiera de los dos tubos. Lo van a hacer siempre sobre la muestra que tiene el estándar de riboflavina. Lo que van a hacer en primer lugar es un espectro de emisión. En este espectro de emisión, lo que van a hacer es fijar el lambda de excitación en 250 nanómetros y van a hacer el espectro de emisión en un rango entre los 250 y los 700 nanómetros. Fíjense que la excitación es menor o igual que la emisión, que la longitud de onda de emisión. Una vez, entonces, retomando, una vez hecho este espectro de emisión, lo que van a hacer es hacer un espectro de excitación, pero esta vez la longitud de onda de excitación será partiendo de los 250 nanómetros hasta la longitud de onda que encontraron como máximo en este espectro, ¿sí? El máximo obtenido de la emisión del primer espectro realizado. Y la longitud de onda de emisión corresponderá al máximo obtenido en este punto 1, en este primer espectro de emisión. Por último, lo que van a hacer entonces es hacer un espectro de emisión definitivo donde el lambda de excitación será el máximo obtenido en el punto 2, es decir, el máximo obtenido en de este espectro de excitación, de este rango, y el lambda de emisión será en el rango partiendo de esta longitud de onda de excitación hasta los 700 nanómetros.
De aquí, ¿qué información vamos a sacar? De los espectros 2 y 3 vamos a obtener la información necesaria para realizar la cuantificación. Del espectro número 2 obtendremos el lambda de excitación, del espectro número 3 el lambda de emisión. Y finalmente, lo que van a hacer entonces es hacer la cuantificación de la riboflavina. Para eso, en primer lugar, lo que van a hacer es una lectura de la muestra, claro, con los lambdas de trabajo ya establecidos, de excitación y de emisión, una lectura de la muestra que no, del tubo A, que no tenía, de la alícuota A, que no tenía agregado el estándar, y eso será en la lectura, lo llamarán lectura A. En segundo lugar, van a leer la muestra que tenía agregado el estándar de riboflavina y eso corresponderá a la lectura B. Y va a haber una tercera lectura que van a realizar, que va a ser la lectura C, que es la lectura que van a obtener luego de agarrar la muestra que no tenía el estándar, que tenía muestra y agua, y le van a agregar ditionita. La ditionita o hidrosulfito de sodio es un reductor y lo que va a hacer es reducir la riboflavina de su forma oxidada fluorescente a una forma reducida no fluorescente. ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se hace esta medida? Para poder contemplar la presencia de cualquier compuesto que tenga fluorescencia a esas longitudes de onda de excitación y de emisión y que sea parte de la matriz. Entonces sería como hacer un blanco. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la fluorescencia de fondo de la matriz sin tener en cuenta la fluorescencia que produce la riboflavina. ¿Cómo va a ser el cálculo de los resultados? Bien, recordemos que es un agregado estándar y ustedes van a tener tres lecturas. Una lectura A, que corresponderá a este punto, una lectura B, que corresponderá a este punto, una lectura C, que corresponderá a la fluorescencia de la matriz. Como ustedes ya saben, esta recta puede describirse con la ecuación I igual a X más B, donde I es igual a el delta de I sobre delta de X por X más B. Esto, en términos de estas lecturas, se puede expresar como, o sea, esto es la pendiente, la lectura de B menos la lectura de A, sobre la concentración del estándar en el tubo B menos la concentración del estándar en el tubo A. Esto multiplicado por X más la lectura de A menos la lectura de C, ¿sí? Que será la fluorescencia correspondiente a la riboflavina. Como la concentración del estándar en el tubo A es 0, porque no agregamos nada de estándar, esto quedaría, reordenando términos, como lectura de A menos lectura de C sobre lectura de B menos lectura de A, por la concentración de B, ¿sí? Ahora bien, pero esta concentración que estamos calculando corresponderá a la solución de la última dilución, a la solución que fuimos a medir, pero previamente recuerden que habíamos hecho o en realidad hemos hecho 2 diluciones. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar esos términos para poder tener en cuenta las diluciones realizadas. Entonces, esta relación entre las lecturas, para calcular la riboflavina en miligramos por ciento, lo que haremos es, lo que tenemos es que esta relación entre las lecturas por 0,5 miligramos de riboflavina sobre 100 mililitros de estándar, recuerden que la concentración era 0,5 miligramos por ciento, por un mililitro de estándar agregado sobre 10 mililitros de la solución final de la muestra, por 100 mililitros de la solución final
sobre los 50 mililitros de la alícuota de la solución intermedia que habíamos realizado. Eso por 100 mililitros de la solución intermedia dividido en la masa de muestra por 100 gramos de muestra, corresponderá a eso, todo este cálculo, corresponderá a los miligramos por ciento de riboflavina en la muestra. Simplificando términos, lo que podemos resumir esta fórmula en, o esta fórmula puede quedar reducida en que los miligramos por ciento de riboflavina serán igual a 10 sobre la masa de muestra por la lectura de A menos lectura de C sobre la lectura de D menos lectura de A. Bueno, esto es todo lo que teníamos para presentarles del trabajo práctico número 3. Nos vemos.